estudiantes! Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen en Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Olivares. ¿Cómo estás, Lari? Ton, bienvenidos y estudiantes en casa. Hoy vamos a platicar sobre los poemas, algo muy importante para decirlo bonito. Vamos a verlo. Y vamos a dar la bienvenida también a nuestro querido Ton. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español, quinto grado. ¿Están listos? Pues yo ya. Comenzamos. Pero ¿qué les parece que antes vamos con Ajo Listo? Para que nos diga cómo lavarnos las manos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy bien. Siempre importantes los consejos de Ajo Listo. Como recordarán, en las últimas clases hemos leído y comentado poemas con la intención de comprenderlos y disfrutarlos mejor. Para esto hemos prestado atención a algunas de sus características. Hemos identificado los temas que abordan algunos poemas y esto nos ha llevado a descubrir que los temas de la poesía pueden ser tan variados como la imaginación, las experiencias, las ideas y los sentimientos de los mismos poetas. Yo entiendo que esta revisión de las características de los poemas también nos ayudará a preparar la lectura en voz alta de algún poema que nos guste, ¿eso sí? Así es, Larisa, así es. Y para leer en voz alta un poema y compartir lo que trata de comunicar, lo primero que debemos hacer es comprenderlo, para intentar reconocer las ideas o los sentimientos que nos provoca el texto o las cosas que nos hace imaginar. ¡Ay, los sentimientos! ¡Ay! Los poemas me hacen sentir tantas y tantas cosas como alegría, tristeza, enojo, también curiosidad. O también me recuerdan lo que siento por ti. Aunque ella todavía no lo sabe. Uy, Ton, ahora sí estás muy enamoradizo, ¿eh? Y profesor, yo me quedé con algunas preguntas sobre la clase de ayer, sobre el lenguaje figurado en los poemas. Entendí que en muchos poemas las palabras, las frases o todo el poema dicen cosas de manera distinta a como hablamos todos los días. Y también tenemos que interpretarlos de manera diferente. Muy bien, Larisa, muy bien. De manera general, esa es la idea de lo que platicamos ayer precisamente. Pero mencionaste que tienes algunas preguntas. Tengo dos en realidad. La primera es, ¿cómo le hacen los poetas para que las palabras no digan algo distinto a lo que nos dicen todos los días? ¿Les ponen un disfraz o algo así? Mira, tu pregunta es muy buena precisamente. ¿Cómo le hacen para que nos digan de manera distinta las cosas? Esto es el uso del lenguaje figurado precisamente. Cuando dices los poetas le ponen un disfraz, tú misma estás usando ese lenguaje. ¿Por qué? Porque las palabras, para que digan otra cosa, los poetas lo van disfrazando. ¿Sí me explico?
¿Sí? Bueno, ¿cuál sería tu siguiente pregunta? A mí me dijeron que la poesía consistía en decir las cosas de una manera especial. ¿El lenguaje figurado es lo que nos sirve para decir las cosas de manera bonita en los poemas? Uy, yo creo que sí, Larisa, porque el lenguaje figurado nos sirve para decir cosas bonitas. Ay, les voy a contar algo. Fíjense que después de la clase de ayer, escribí un poema para Tin, en el que traté de decir cómo es ella y quise utilizar el lenguaje figurado. ¿Quieren que se los lea? Muy bien, Ton. A lo largo de la clase vamos a ir reflexionando que por medio del lenguaje figurado se pueden decir cosas que no son bonitas. Bueno, no todas tienen que ser bonitas y que su efecto es más profundo que el de decorar lo que se dice. Pero, Ton, con muchísimo gusto te escuchamos. Dale lectura a lo que has escrito. ¡Claro que sí! Querida Tin, el estambre de tus mejillas es suave como el musgo de un estanque. Tu mirada ilumina con una luz que es brillante. Y cuando me hablas, querido, pienso que ya te callaste. Ay, qué bonito, Ton, de verdad. Te estás convirtiendo en todo un poeta. Muy bien, Ton, es muy buen ejercicio. Al final de la clase, tu poema precisamente nos servirá de ejemplo para resumir las respuestas a las preguntas que Larisa está haciendo. Sí, precisamente el lenguaje poético, esa es tu duda, ¿no? Sobre el recurso del lenguaje poético, y también nos va a servir para reflexionar acerca de la función que cumplen, más allá de decir las cosas de manera bonita o expresar otro tipo de sentimientos y valoraciones. ¿Y qué actividades vamos a desarrollar en la clase, profesor? Mira, vamos a leer y comentar algunos poemas, especialmente del libro de lectura de quinto grado, sí, el de educación primaria. Primero que nada, para apreciarlos y platicar sobre lo que nos dicen, luego para identificar algunos recursos del lenguaje poético. Ay, a mí me encanta mi libro de lecturas. Qué bueno que vamos a leer algunos de los poemas que vienen ahí. A mí me dijeron que algunas palabras como los adjetivos y los adverbios son importantes en los poemas para decir las cosas de manera bonita. Así es. Veamos un fragmento de un poema de Gabriela Mistral. Se llama Blancanieve en la casa de los enanos, que está en las páginas 32 a 37 de su libro de lecturas. Blancanieve en la casa de los enanos. Gabriela Mistral. De la barranca, la niña miró a la loma cercana. Ya se apretaba la noche como una negra cuajada. En lo alto de una loma está encendida una casa y pestañea en la sombra como una madre que llama. Blancanieve sube, sube y golpea atribulada. Todo sigue en silencio, que la casa está encantada. Tan solo laten adentro dulcemente 7 lámparas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué les ha parecido este fragmento? Es una partecita nada más del poema de la poeta chilena Gabriela Mistral. Uy, no sé, profesor. Está contando una parte del cuento de Blancanieves, que aquí se llama Blancanieve, pero ya todos conocemos el cuento. Y se salta el inicio, cuando la reina malvada ordena al cazador que elimine a la princesa y él decide abandonarla en el bosque. ¡Ay! Yo me quedé con una duda. Creo que es un cuento en verso y no un poema. Me parecen muy buenos sus comentarios y creo que ambos tienen relación a fin de cuentas. La poeta tomó una historia conocida por muchos lectores y lectoras, hubiera podido escribir una nueva versión del cuento, pero decidió crear un poema en el que resalta el ambiente maravilloso en que transcurre una parte de la historia. Profesor, pero yo tengo una duda sobre lo que dice la primera estrofa. A ver, dale lectura. Vamos a verla en casa. Dice, ya se apretaba la noche como una negra cuajada. No entiendo, profesor, ¿qué significa lo de negra cuajada? Muy buena pregunta. La palabra cuajada está en negritas, por lo que su significado aparece en el glosario del libro, ¿sí?
Pero para conservar la costumbre de usar el diccionario, busquemos su definición ahí. Por favor. ¿Qué encuentras, Lari? En el diccionario de la Real Academia Española, que se encuentra en la línea, aparecen entre otros los siguientes significados, pero no sé cuál escoger, profesor. Vamos a verlos. Cuajado, cuajada. Adjetivo coloquial. Inmóvil y como paralizado por el asombro que produce algo. 2. Que está o se queda dormido. 3. Dulce casero cocido al horno, en el que entran huevo y azúcar, almendras, etc. 4. Producto lácteo cremoso que se obtiene al cuajar la leche y separarla del suero. Muy bien, tiene varias acepciones. Vamos a la última. Exactamente, la última acepción, imagínense la parte más espesa de la leche, la que sirve para hacer queso, que es parecida a la nata. ¿Conocen la nata, verdad? ¿Cómo es esta sustancia en comparación con el resto de la leche? Bueno, pues es como más espesa. Muy buena elección de palabra. Espesa, más pesada, más densa. Ahora, imagínense que en vez de ser blanca, es de color negro y que la noche está hecha de ella precisamente. ¡Ay, qué miedo! ¿Una noche hecha de cuajada negra? ¡Ay! Sería tan oscura que no se podría ver absolutamente nada. Por eso hace esa comparación, para decirnos que la noche era extremadamente oscura. Acabas precisamente de mencionar uno de los recursos literarios que forman parte del lenguaje figurado, la comparación. Ahora les propongo releer la segunda estrofa del poema. Vamos a verlo, muy atentos, ¿sí? Dice así, segunda estrofa. En lo alto de una loma está encendida una casa y pestañea en la sombra como una madre que llama. ¿Por qué dice que está encendida la casa? ¿Por qué se está quemando la casa de los enanos, profesor? ¡Se está quemando! No, Tom, ¿cómo crees? Lo dice porque están encendidas las luces. Imagínense una casa en medio de un bosque hace muchos, muchos siglos. Seguramente no había electricidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Estaría encendido el fuego de la chimenea o la luz de las velas? Por eso dice, y pestañea en la sombra como una madre que llama. Puede ser. Como lo sugiere Larisa, la luz del fuego es cambiante y por eso las ventanas de la casa parecen unos ojos que pestañean en la sombra, que aparecen y desaparecen. Pero no entiendo por qué dice que pestañea como una madre que llama. ¿De dónde salió la mamá? No entiendo. ¿Es la mamá de los enanos o es la mamá de Blancanieve? Mira, Ton, de hecho el poema dice una madre, o sea que puede ser cualquier mamá. ¿Han pensado por qué puede pestañear en la sombra una mamá que llama a sus hijos? Porque posiblemente si está en la oscuridad y tiene preocupación de sus hijos o de que sus hijos regresen, tiene que forzar la vista para alcanzar a ver a dónde se encuentran. Muy bien. ¿Se dan cuenta de todo lo que sugiere el poema en una sola estrofa? La autora pudo haber escrito algo así como: en la oscuridad del bosque, Blancanieve encontró una casa en la que estaba el fuego encendido. Pero nos hace pensar en una mamá que llama a sus hijos en la noche. Hay una comparación entre la imagen que nos podemos imaginar de una casa con el fuego encendido y la imagen de una mamá que llama a los hijos en la oscuridad. Esa comparación que está escondida es una metáfora y es uno de los recursos principales del lenguaje poético. Ahora, vamos a releer la tercera estrofa. Vamos a verla, estudiantes en casa. Ton, ¿nos haces el favor de volverla a leer, por favor? Sí, claro. Blancanieve sube y golpea atribulada. Todo sigue en el silencio. Que la casa está encantada. Tan solo laten adentro, dulcemente, 7 lámparas. Bien, y la pregunta sería, ¿de qué se trata esta estrofa? Yo puedo entender, profesor, que sube Blancanieve hasta la casa,
golpea la puerta y la casa está vacía. Puede ser. A ver, ahora veamos el texto con unas palabras subrayadas para analizar qué dicen y cómo enriquecen el significado del poema. Vamos a verlo. Obsérvenlo, estudiantes en casa, ¿bien? Ahí está, perfectamente. Además de las estrofas con las palabras que ya están subrayadas, si se fijan abajo, les puse el significado de la palabra atribulado, que viene en el glosario de la página 154 del libro de lecturas. En el poema, ¿a qué o a quién se refiere la palabra atribulada? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Y estudiantes en casa también participen, ¿eh? Yo creo, profesor, que quiere decir que los golpes de Blancanieve son atribulados. O sea, la palabra estoy entendiendo que describe cómo son esos golpes. ¿Qué opinas, Lari? Creo yo que no se refiere a los golpes, sino a la emoción que siente Blancanieves cuando llama a la puerta. Ella está atribulada. A ver, para los dos, ¿cómo lo podríamos saber? Fíjense bien, no se preocupen. El adjetivo atribulada está en femenino. Esto nos permite saber que se refiere a Blancanieve. Ahora, ¿a qué o a quién se refiere la palabra encantada? Bueno, esta sí está más fácil. Venga. Porque lo dice tal cual el poema. La casa está encantada. Quiere decir que está embrujada, o que hay espíritus, o tal vez duendes. No, síganla viendo, fíjense. Cómo la palabra atribulada nos describe cómo está Blancanieve. Y la palabra encantada nos describe cómo está la casa. ¿Qué nos describe la palabra dulcemente? Las lámparas. Las lámparas son dulces, como en el cuento de Hansel y Gretel, que todo en la casa de la bruja estaba hecho de dulce. Pero creo que debes considerar algo que dijiste antes. Si la palabra dulcemente se refiere a las lámparas, el poema diría, las lámparas son o están dulces, pero dice dulcemente, por lo que se refiere a la forma quizá en la que brillan. ¿Puede ser? Pero no dice en ningún lado que brillan. Dice que laten, como si fueran un corazón. Fíjense que los dos tienen razón. La luz de las velas no es fija, aumenta y disminuye constantemente. ¿Sí se han fijado? Por eso nos dice la poeta que las velas laten. Y eso es otra metáfora. Precisamente así es. Y la palabra dulcemente describe cómo es el latido. Entonces, no describe una persona o una cosa, sino una acción, por lo que es un adverbio. En cambio, atribulada y encantada sí son adjetivos. Ay, creo que descubrí algo. Los adjetivos terminan en ada. Por eso, atribulada y encantada y cuajada son adjetivos. Esa es una muy buena observación, Ton. Veamos nuevamente el significado de la palabra cuajada, que hace ratito nos compartió Larisa. Vamos a verla. Si se fijan, ahí está. Puede ser un adjetivo. Si hablamos de que una persona está profundamente dormida, a veces dormida así, decimos, ¡ay, está cuajada!, ¿sí? Si lo han usado, me imagino. Se llega a decir, pero como producto de la leche también. O como postre, en ese caso es un sustantivo. Este es el sentido que se le da a la palabra en el texto, pero la poeta nos dice que en vez de ser una cuajada blanca, por ser un derivado de la leche, esta dice que es una cuajada negra. Y ahí la palabra negra es un adjetivo que nos describe cómo es una cuajada. En este caso, un poco monstruosa, ¿no? Pues imagínense, negra, oscurísima. Muy bien, me parece muy bien, Larisa. Creo que solo nos va a dar tiempo de leer y comentar un poema más. Pero por el tiempo creo que debe ser uno muy cortito. Bueno, a mí me gusta uno de los haikus de la página 77, el que habla de los peces de colores. De acuerdo, me parece muy buena elección, Ton. Vamos a leerlo. ¿Lo puedes, por favor, Lari, en voz alta, con tu bella voz, compartirlo? Claro, maestro. Y en casa puedes seguir también la lectura con nosotros. Peces de colores.
¿Lavó en la fuente un pintor de acuarela sus pinceles? Así de Josefina Esparza Soriano. es la autora, precisamente. Ahora, Ton, tú lo escogiste. ¿Por qué te gustó? Ay, ¿por qué los peces de colores me hacen pensar en los colores con que fue tejida? Tin. A ver, ¿y qué te imaginas que dice el poema? No sé, no lo había pensado. No te preocupes, Ton, no te preocupes. A veces nos llama la atención un poema porque sentimos que nos dice algo o nos hace sentir algo, pero no sabemos exactamente qué o cómo. Ese es precisamente parte de la magia de un poema. Bueno, a mí me gusta pintar a la acuarela. Cuando enjuago un pincel, los restos de color que le quedan forman tiritas en el agua que siguen una manera un poco ondulante el movimiento del pincel. Exactamente. Muy bien, Lari, es cierto. Cuando tienes el vaso y lo... Muy bien. Ya entendí. La poeta compara el movimiento de los peces con esas tiritas que describe Larisa. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Estudiantes en casa, ¿se dan cuenta? En este caso, la metáfora no consiste en comparar los pinceles y los peces, sino un proceso. Algo que sucede con los pinceles y la forma en que se ve el movimiento de los peces en el agua. ¿Qué les parece genial, no? Ahora bien, para terminar la clase, vamos a identificar en el poema de Ton, ¿sí? El que escribió él, los recursos de los que estábamos platicando. Ton, ¿nos puedes leer tu poema nuevamente? Y estudiantes en casa, véanlo ustedes para que también nos vayan siguiendo. Adelante, Ton. Claro, profesor. Muy bien. Querida Tin, el estambre de tus mejillas es suave como el musgo de un estanque. Tu mirada me ilumina con una luz que es brillante. Y cuando me hablas, querido, pienso que ya te callaste. Seguimos viendo. Comencemos por lo más fácil. ¿Dónde aparecen palabras que nos dicen cómo es un objeto o una persona? Síganlo viendo, estudiantes en casa. Fíjense bien. ¿Dónde aparecerá? Bueno, yo quise decir que el estambre de las mejillas de Tin es muy suave. Creo que esta última palabra es un adjetivo. Pero tengo una duda. Si tiene dos mejillas y el poema dice tus mejillas, ¿por qué el adjetivo aparece en singular? ¿No debería decir suaves? Sigámoslo viendo. Y esa es una muy buena observación, Larisa. Pero el sustantivo al que califique el adjetivo es estambre. Podemos simplificar la oración y decir, el estambre es suave. La frase de tus mejillas nos aclara de dónde es ese estambre. Por eso está calificando nada más al estambre, no a las dos mejillas. ¿Estamos? Ahora, veamos dónde hay una palabra que nos dice cómo se realiza una acción. Yo lo sé. En el penúltimo verso, profesor, donde escribí hablas, querido, la acción es hablar. Y la forma en que a veces Tin la realiza es así, querido. Muy bien, obsérvenlo. Entonces, quedito es un adverbio que modifica al verbo hablar. ¿Es así? Muy bien, Don, muy bien, Larisa. Ahora sigan viendo, alumnos. Veamos dónde hay una comparación y dónde hay una metáfora. Ubíquenla en el texto. Por favor, ubíquenla. Yo ¿Cómo ves, veo Lari? que Ton compara el estambre de las mejillas de Tin con el musgo del estanque. Y ambos objetos se parecen en suavidad. Perfecto, muy bien, Larisa. ¿Y dónde hay una metáfora? Don. Bueno, yo comparé la mirada de Tin con una luz muy brillante que me deja así como todo lampareado. Pero bueno, no sé si eso es una comparación o es una metáfora. Bueno, pues no escribiste tu mirada es como una luz o tu mirada se parece a una luz directamente. Nos dijiste que para ti la mirada de Tin es una luz. Tu mirada ilumina... ¿Eso es una metáfora? Así es. Dice, tu mirada me ilumina como una luz, Ton. A ver, ¿cómo dice? ¿Me ilumina, tu mirada me ilumina siempre? Tu mirada me ilumina como una luz. Ah, muy bien. Sí. Tienes mucha razón. Podemos decir que es una metáfora
porque se trata de una comparación escondida en la que casi siempre aparecen dos elementos que son de realidades distintas, como si fueran lo mismo. A veces las metáforas nombran únicamente a un objeto para hacer referencia a otro que el lector tiene que imaginar. Por ejemplo, Tom pudo haber escrito: tus mejillas son musgo suave, sin mencionar el estambre. ¡Qué buena idea, profesor! Después de esta clase voy a ir corriendito a mejorar mi texto. Bueno, pero ¿te puedo hacer otra sugerencia para mejorarlo? Sí, claro, por favor, soy todo oídos, quiero que quede increíble. En tu poema hablas de la voz de Tin, pero creo que sería mejor que mencionaras algo que te gusta de ella, que resaltaras sus cualidades y no solo que no la escuchas porque habla quedito. En eso tienes toda la razón, Lari. Lo voy a tomar en cuenta. Muy buena observación, Larisa. Y eso me recuerda una idea que quiero compartirles para terminar la clase. El lenguaje figurado y otros recursos del lenguaje poético se utilizan en los poemas para comunicar algo que sería difícil de expresar con las palabras que usamos todos los días. Tom le quiere decir a Tin que le gusta, pero usa el lenguaje poético para que ella imagine lo que él siente al verla y escucharla. Para Tin, esto será una experiencia mucho más cercana que si solo le dicen de manera bonita. La magia de la poesía consiste en hacer vivir experiencias en el lector o quien escucha que pueden ser mucho más profundas y variadas que si solamente fuera la decoración de palabras. Uy, me encantó esta clase. ¿Y a ti? Muy bien, a mí también puedo hacer un poema increíble para ti. Muchísimas gracias, maestro. contrario, gracias, Lari. Muchísimas gracias, Tom. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Para decirlo bonito, lengua materna español, 5º grado. A continuación, cívica y ética en diálogo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le agradecemos a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.